Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas, desde aquí, desde Panamá, República de Panamá, hoy, martes 1 de agosto, dándole la bienvenida al mes de agosto. Tenemos el placer, tenemos el gozo, el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón, de hacerles una entrega más. La mesa está servida, Señor, y el Señor en este momento va a poner en nuestros corazones esa porción que nosotros necesitamos para seguir acrecentando, aumentando el reino de Dios. Y hoy, a través de nuestra amada Gloricel, Señor, vas a tener una nueva enseñanza y nosotros estamos dispuestas. Gloricel Morales de Lorenzana, y el tema: la vanidad de disminuir la capacidad en cristianos. Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Me gustaría, antes de empezar el tema, como siempre, decir unas palabras antes para poder expresar en el nombre del Señor Jesús que tiene este tema de importancia para la vida de los cristianos. Creo que estamos viviendo momentos donde se acrecenta el hambre por el Señor. En muchas personas, como dice la palabra de Dios en Joel, que en los últimos tiempos se va a derramar el Espíritu Santo abundantemente sobre las personas para servir de apoyo en ese mover que el Señor quiere en este tiempo, donde hay tantas situaciones involucradas en el mundo y se necesitan hombres, mujeres, se necesitan ministros de Dios que estén realmente identificados con aquello que el Señor desea que se dé como parte del fundamento de Cristo y que pueda servir de aliento y aliciente para otras personas. No es un tema realmente fácil. He estado durante el día de ayer y hoy expuesta a muchas cosas como hija de Dios, pero una de las cosas que el Señor me permitió aprender desde hace 25 años es que si Él lo dice, hay que hacerlo y uno tiene que ser obediente a lo que el Señor desea, que se hable a través de un corazón de una persona que lo conoce. No con eso quiero decir que ustedes, los que oyen y los que están conmigo en este momento, no tienen una conexión con Él, pero de alguna forma yo he sido llevada a una serie de situaciones adicionales como mujer de Dios, y es por eso que en este momento estoy empezando a cumplir lo que Dios puso en mi corazón, que sea de bendición para todos y que realmente yo pueda hablar con denuedo de parte del Señor para expresar realmente lo que Él ha puesto en mi corazón en este momento para compartir con todas las personas. Hace unos 2 o 3 semanas, con eso quiero empezar, les hablé yo de que sentada en una mesa conversando con una persona, me informó que iba a suceder algo el sábado y yo no lo sabía. A veces el Señor no me permite escuchar noticias y las que oigo son aquellas que el Señor permite que las escuche para interceder
para saber cómo manejarme, como esa asignación que Él me ha dado de lograr ayudar a las almas que necesitan y que de alguna manera Él ha ayudado en mi vida personal a saber cómo manejarlo y orientar a otras personas. Entonces, en ese momento yo les expliqué que me había despelucado en mi espíritu desde la cabeza a los pies. No les dije en ese momento cómo fue la oración que yo hice, pero el Señor me dice que les diga que en ese momento yo le dije, Señor, no permitas que la tierra donde yo vivo, las generaciones actuales y las por venir tengan que vivir la maldición de una tierra que hace cosas que no son agradables ante tus ojos. Esa fue parte de la oración que yo hice y la hice en forma audible delante de la persona que estaba ahí con una autoridad que a mí misma me impactó en ese momento. Y yo les dije que había visto en ese instante que se reflejaba en el cielo algo, pero que no estaban todavía ustedes listos para que yo les revelara qué era lo que el Señor me había mostrado. Mientras que yo iba en camino para el consultorio a tratarme el azúcar que se me había subido y que les conté la vez pasada que el doctor me había dado de alta, pero siempre intentando darme cuenta que después de cierta edad uno tiene también que ayudar en el Señor a saber cómo se alimenta. Entonces, mientras que yo iba en camino, en el cielo veo un portal y del portal salían muchas jotas grandes en negro. Salían por todos lados, por los edificios, o sea, se multiplicaban todas las jotas que salían de ese portal. Y yo de forma inmediata pensé, será Jesús por la jota. Pero una de las cosas que yo he aprendido durante el recorrido con el Señor es que yo no debo pensar en lo que Él no me ha revelado. Tengo que esperar que Él me indique por qué razón era esa situación. Fue una cosa impresionante como yo veía que salían jotas de ese portal. Y hoy el Señor me permite compartirlo con ustedes por el tema. Y una vez pasado un tiempecito, el Señor me revela que es juicio y justicia. Yo había pedido dentro de mi oración que no permitiera que la tierra donde yo vivía se llenara de maldición. Esa fue una de las peticiones inmediatas que yo tuve. Y el Señor contestó mi oración porque se anuló toda posibilidad en ese momento de lo que iba a suceder el sábado. Entonces, era algo nuevo para mí que yo realmente no sabía que estábamos empezando a experimentar el juicio y la justicia de Dios, porque hace como un tiempo atrás, no quiero dar fechas porque un tiempo atrás el Señor me había puesto que habían tiempos difíciles y días malos. Eso está en la palabra de Dios en Efesios. Entonces, yo sabía que por lo que estaba sucediendo en el mundo, porque yo tengo tiempo de estar intercediendo por la situación mundial en todas las áreas que existen en el mundo, y Dios me tiene orando en diferentes áreas distintas, porque yo creo que existe una maldición que Dios puede enviar al mundo, como lo estamos viendo sin darnos cuenta, quizás muchos, porque está siendo quizás
en algunas áreas sutilmente, pero es una realidad que estamos experimentando situaciones que no son fáciles de digerir y que de alguna manera están entorpeciendo el crecimiento estable de nuestros seres queridos, de nuestros niños y hasta de los mismos autoridades gubernamentales de todos los países del mundo. Yo no estoy hablando hoy de ninguna área política en específico, sino lo que Dios me puso a compartir en este día para los que están oyendo y los que van a escuchar. Entonces, una de las situaciones que me pasaron en las últimas 3 semanas es que cuando había una situación donde tenía que haber juicio y justicia, me aparecía la J en negro, que el Señor me había mostrado que salían de los portales, pero la J se iba difuminando. Significa que el juicio y la justicia en un área específica se iba disipando y iba siendo de bendición para el reino de Dios. No tengo en este momento la autoridad de parte de Dios para decir esas dos áreas de juicio y justicia que se dieron, que son, me imagino que el Señor las tiene preparadas para otra entrega más adelante, no sé cuál, pero siempre recuerdo yo que cuando empezó a suceder todo lo que sucedió en la pandemia en el año 2020, el Señor me lo reveló, ya yo lo he especificado en tiempos anteriores. El Señor me puso las citas bíblicas que yo tenía, pero en ese momento yo quiero decirles y recordarles, mi crecimiento más fuerte vino desde la pandemia para acá, desde el año 2019. El Señor usó la pandemia para alimentar mi espíritu, me hizo hacer ayunos de 150 días, como el tiempo que tuvo Noé en el arca, de 40 días durante todo ese tiempo. Y eso fue despertando en mí el área espiritual que estaba ahí conmigo, pero que no estaba, no se asomaba, no se presentaba completamente como él quería. Entonces, él me puso, yo no me quedé corta y yo pregunté, pero eh, eh, hay situaciones en la vida de una persona que tiene en el camino al Señor que no todo el mundo va a entender las revelaciones que Dios hace en un momento determinado. Recuerdo yo que mi esposo, con el tiempo, me preguntó que si yo sabía lo que iba a pasar y yo le dije, sí sabía que algo iba a pasar, pero no sabía la magnitud de lo que iba a suceder. Quizás la persona a la que yo le pregunté en un momento determinado sí lo entendía, pero no creía en mí como una persona de Dios. Eso tengo que decirlo claramente, porque no es fácil digerir para muchos lo que Dios me ha entregado en mi vida personal, porque eso crea de alguna manera situaciones distintas a lo que uno puede pensar en un momento determinado, pero para mí ya eso es una situación que dejó de tener importancia porque el Señor me ha llenado no solo de su espíritu, sino me ha dado muestras de que Él está conmigo en todo momento. Entonces Él me puso en ese instante una cita bíblica que fue Jeremías 3:15. Con esa quiero empezar, María Luisa, para que la vayan buscando tú y esta Débora. Él me puso Jeremías 3:15 y yo me inquieté porque, imagínense, no me inquieté porque no creyera que Dios era importante, sino, vuelvo y les digo, esa quizás, ese inicio
de cierta timidez en las cosas de Dios que Dios ha ido llenando y empoderando de una forma diferente a lo largo de todos los últimos 3 años. Pero él me puso esa cita bíblica, Jeremías 3:15, y me puso Primera de Corintios 2:14, que fue la otra que le di yo siempre con ustedes. Intento buscar las citas bíblicas con las que vamos a empezar el tema para irlo desarrollando en el nombre de Jesús y que pueda ser de bendición para que haya rectificación, que haya un nuevo rumbo, porque creo en lo particular que cuando Dios revela algo es porque puede ser importante tomar senderos distintos en la vida. Yo no sé cómo los va a hacer el Señor, pero yo sí creo que el Señor puede cambiarlo todo. Y lo hemos visto en la palabra de Dios, pero mire, hablando con ustedes en este momento, el Señor me va interrumpiendo en la forma en que voy expresándome, porque es un juicio y una justicia que va a ser como Él quiere. Y lo digo con mucha situación de inquietud, porque los juicios y las justicias de Dios son fuertes y Él me lo está dejando ver, y realmente creo en la misericordia de Dios, pero también creo en lo que Dios quiere hacer por el remanente que Él quiere que se salve de todo este desplomo mundial que existe en este momento. Entonces, por favor, María Luisa y después Débora, léeme el primero, Jeremías 3:15, y después lo lees, Débora, tú en el Nueva Versión Internacional, y después a la otra cita bíblica que les di adicional. Empieza, por favor, María Luisa. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jeremías 3:15. Dice así: Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora tú, Débora, por favor. Sí, Jeremías 3:15, Nueva Versión Internacional, dice así: les daré pastores conforme a mi corazón para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Amén. Ahora el siguiente versículo que te puse, María Luisa. Segunda de Corintios 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Segunda de Corintios 11:14, Nueva Versión No, Internacional. ajá, sí, dale. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Amén. Con esas dos citas bíblicas, el Señor me puso a iniciar este tema. El tema se llama vanidad, la vanidad de, repíteme el título del tema, por favor, María Luisa. La vanidad de disminuir la capacidad en cristianos. ¿Qué significa la de disminuir la capacidad en cristianos? No todos los seres humanos tienen el deseo de que otros aprendan de parte de Dios. La vanidad de las personas de Dios, porque estamos hablando de las personas de Dios, muchas veces provoca celo, provoca de alguna manera ese deseo de no compartir lo que se recibe de Dios,
y que otras personas no puedan crecer en el conocimiento de Dios como debe ser. Muchas veces a mí me ha tocado en algún momento cuando el Señor me ha puesto a hacer alguna situación en particular, que la persona que me contesta me dice, la gloria sea para Dios. Yo estoy de acuerdo que la gloria sea para Dios, pero el Señor me ha usado en ese momento porque Él la quiere compartir conmigo. Pero las personas que tienen autoridad sobre otras no quieren que otras personas tengan también la capacidad de lograr y entonces impiden que esa persona crezca y se va de alguna manera disipando los dones que pudiera tener esa persona para poderse destacar en el reino de los cielos. Yo siempre he creído, y se los he dicho desde el día 1 que los conocí a todos, que una sola persona no lo puede hacer todo. Se necesita de un equipo, de la unidad de varias personas. La persona egoísta que solo piensa en su propio interés no puede estar en un ejército de Dios ayudando a otros a lograr el éxito para lo que el Señor quiere como respuesta positiva para las personas. Entonces, yo me pongo a pensar, porque todo lo hago con la palabra de Dios, porque así es que Dios me ha enseñado. Yo nunca creí que en un baño de Suiza, cuando yo estaba, porque aunque yo viajara de vacaciones, yo se lo he dicho en otros momentos, yo nunca dejé de tener contacto con el Señor en la madrugada, aunque estuviera de vacaciones. Y esa madrugada, la Biblia se iluminó por completo. Es por eso que hoy yo puedo ver cómo el Señor me mueve en la Biblia de un lugar al otro. Me permite encontrar citas bíblicas que puedan ayudar a otras personas. Y es porque la unción del Espíritu Santo me alimentó en ese momento. Y yo siempre lo digo a través de la palabra, era como lo que le pasó a Ezequiel, el rollo se lo comió con el conocimiento de Dios. Y eso ha sido la bendición que yo he tenido en mi vida personal, que ha ido en aumento, porque yo dije que sí. Yo fui permitiendo que el Señor me hiciera evolucionar. No me quedé con migajas, ni me quedé con una vianda de bebé, sino me fui, y ahora lo vamos a ver en la palabra, fui permitiendo que de niña pasara a joven y de joven pasara a una madurez en el Señor. Eso permitió de alguna manera que yo pudiera identificar las cosas que mi corazón anhelaba y deseaba. Yo me pongo triste hoy en este día, en este momento, cuando yo veo triste, quizás no es la palabra que debería usar, porque me enojo y es la verdad que me enojo, como Cristo se enojó en algún momento determinado, porque veo no solo las injusticias que hay para las personas, sino veo de alguna manera cómo hay personas que le tienen irrespeto al valor de la vida de un ser humano. A veces veo situaciones que Dios me permite ver cómo un hombre mata a su familia completa porque quiere estar solo. No, le pesa a la familia. También veo mujeres que la familia les pesa y matan al marido y lo mandan a matar y matan a todos sus hijos también. Entonces, yo digo, eso no puede ser una realidad consona con lo que existe realmente si Dios estuviera haciendo el trabajo
con las personas que Él ha capacitado para que lo hagan. Tiene que haber un error en el proceso que impide que esos hombres, mujeres de Dios, no se enfoquen realmente en la situación que se debe realizar para que se frene esa situación en la cual, en cambio de que las iglesias crezcan, las iglesias están disminuyendo, y no solo están disminuyendo, sino que los ministros, los pastores, los sacerdotes, hombres y mujeres de Dios están siendo llevados a una realidad tan absurda y tan dura que hasta ellos caen en pecados de fornicación, de lujuria, de tentaciones tan fuertes que lo que provocan es que disminuya la credibilidad en lo que el Señor ha llamado a su iglesia, porque recordemos en los primeros momentos de la historia de la palabra de Dios, de cuando se fundaron las primeras iglesias, la gente amaba lo que reflejaba el Señor. Hoy en día, hace poco, no, es lo que yo vi en una situación de tantas cosas que se dan en esas redes, vi como un hombre que dice ser de Dios, que tiene una de las iglesias en Brasil, usaba lo de la Barbie para adornar la iglesia con luces rosadas, adornar el altar de Dios con cosas de Barbie, y yo decía, pero ¿dónde está el respeto a Dios, que utilizan mecanismos del mundo para mantener a una cantidad de personas porque quieren satisfacer las situaciones en su vida personal? Yo siempre, y ustedes son testigos de lo que yo voy a decir en este momento, yo nunca he buscado cantidad, sino la calidad en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque creo en lo particular que yo puedo ser un sepulcro blanco por fuera, pero por dentro estoy contaminada completamente con las cosas que quiero tener, porque ya uno no habla de miles de dólares, ahora se hablan de millones y billones. O sea, aquí no existe una situación que realmente vaya acorde con lo que debemos pensar como seres humanos. O sea, los excesos están derrotando, destruyendo, porque Satanás está encargándose que con esos excesos se pierda el amor real al Señor en este momento. Entonces, Dios ha inquietado mi corazón hace mucho tiempo desde esa situación, y yo, créanme, le dedico tiempo a las cosas que Dios me deja ver a través de mis ojos. Por eso quizás mis ojos están hinchados, no es porque, sino porque algo Dios está haciendo con mis ojos en este momento, y que solo tengo que esperar en el tiempo de Dios lo que va a suceder. Entonces yo no me mortifico, porque sé que la libertad tiene un precio. Y el precio de la libertad es obedecer al Señor y creer en lo que Él puede hacer en la vida de un ser humano. Entonces, cuando el Señor me dice a mí que Él quiere provocar que hayan hombres que realmente sean de su corazón, que vuelvan al primer amor de su corazón. Entonces Él me pone esa cita bíblica, pero también me pone citas bíblicas muy fuertes con las que vamos a empezar a ir entrando en la palabra de Dios, porque una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que yo nunca hablo por mí, hablo por lo que el Señor pone en su palabra y me la indica y me la revela. Yo nunca ando inventando, nunca procuro
dañar el alma de una persona, porque vuelvo y les digo, como esa petición que yo hice ese día que salió, y no les digo la palabra que digo porque yo había visto en las redes que habían hecho como una situación de hombres y yo dije, tengo que decirlo porque el Señor me lo pone, pero yo dije, no tienen huevos. Dije yo, ¿cómo es posible que teniendo al Dios que todo lo puede hacer, piensan como hombres naturales y en la carne y no en lo sobrenatural que podemos esperar del Señor? Esas fueron las palabras que yo usé en ese momento. Y por eso vino la revelación en el cielo para mi vida, porque yo me enojé. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que nos estén inculcando cosas que no están cónsonas con la realidad de Dios? Entonces, el Señor, por eso les digo, me recordó esta cita bíblica de Jeremías 3:15 y me mandó. Yo siempre dije, ¿por qué el Señor me revela que Timoteo no lo querían ni los judíos ni los griegos? Cuando les hablé de ese tema en situaciones anteriores y lo pude entender. Yo tenía una condición de una mujer tradicional, de una iglesia tradicional, y de repente Dios me lleva a hacer cosas que son de una iglesia que conoce la verdad de Cristo. Pero a mí no me quieren ni en un lugar ni en el otro lugar. ¿Por qué? Porque busco la verdad en Cristo con lo que Él me revela, con lo que Él me dice. Entonces recuerdo yo que cuando yo empecé en este proceso, por eso es que se disminuye la capacidad del cristiano, porque la gente que está llena de que yo lo puedo hacer, el Señor me puso a mí, no hay nadie que lo pueda hacer mejor que yo. Esa vanidad que tiene el ser humano provoca intimidación en las personas que quieren en un momento determinado también hacer algo para el reino de los cielos. Bendito Dios, que Dios me ha dado la capacidad de darles a ustedes conocimiento, entendimiento, que ustedes pueden tener sueños, visiones, porque Él me ha preparado de tal manera que yo puedo multiplicar la bendición para ustedes en sus vidas y ustedes pueden lograr también multiplicar en sus propias vidas lo que Dios tiene preparado para las familias. Entonces, de repente, pues, yo veo en ese interín y el Señor me pone Jeremías 23 del 1 al 20. No lo vamos a leer todo porque me gustaría avanzar en ese sentido, pero busqué unos versículos dentro de Jeremías 23 y el Señor me irá diciendo si hay que agregar algunos adicionales. Entonces quisiera que me leyeran, por favor, Jeremías 23, 1 y 2. Jeremías 23, 1 y 2 de Débora también. Yo creo que este tema es un tema para estremecimiento, porque ustedes me han dicho en más de 2 o 3 ocasiones decir, no todo el que diga Señor va a entrar en el reino de los cielos, porque es una realidad. No todo el que dice el Señor está de acuerdo con Él, y lo vamos a ver en la palabra de Dios en este momento. Hay falsedad en muchos cristianos que no alaban al Señor como deben ser, no lo honran como deben ser.
Entonces, no es solamente los que recibimos los que tenemos el problema, sino aquellos en los cuales nosotros hemos descansado nuestra esperanza para que nos enseñen, nos ayuden, nos establezcan, pero ¿qué pasan? Delimitan ese crecimiento que solo viene de Dios porque no les parece, por apariencias consideran que no es el tipo que tiene que ser para poderles enseñar, y van diluyendo la capacidad de los cristianos por el ego que tienen de querer ser los únicos que sepan más y los únicos que sepan cómo manejar toda la iglesia. Mire, una de las cosas que yo he entendido antes de que lean que es la forma como Dios me va llevando, es que yo no necesito defenderme de nadie. Dios me defiende solito. Él busca la manera de que todo se resuelva en su tiempo y a su manera. Yo no tengo que intervenir, solo en lo que Él me considera que yo debo aportar. ¿Cómo es? Acercándome, llegando al lugar, exponiendo las cosas como Él me las va poniendo. Pero no debo en ningún momento disminuir la capacidad que tiene Dios de hacer lo que tiene que hacer. Yo me pongo a pensar cómo se ha desprestigiado un entorno de iglesia tan bonito. Yo recuerdo que cuando yo empecé hace 25 años, yo me enamoré de la manera en que los hombres y mujeres de Dios expresaban el amor a Cristo. Eso impactó mi corazón de tal manera que yo dije, yo quiero lo mismo. Pero hoy en día somos números nada más. Hoy en día somos cantidades, y yo siempre dije, cuando David quiso contar un ejército, le vino una peste de parte de Dios terrible. Entonces, eso me indicaba a mí que no es contar a los que yo tengo, es saber mantener a los que Dios me ha dado para que puedan multiplicarse y seguir formando parte de una iglesia que en vez de ir creciendo, va disminuyendo. Yo no quiero decir en este momento que son todas, porque el Señor no me ha dicho a mí, di de esta, no. Es un mensaje que tiene que ser, no, yo no entiendo, no quiero decir motivador, porque yo no entiendo en esa motivación de coaching. No me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque para mí lo que Cristo dice es verdad. Él no es ningún coaching, Él no es ningún motivador, Él es una realidad para las personas. Pero una vez le escuché a mi hija decir, ay, pero es que ese motivador habla como en la juventud quiere oírlo, como se expresa como nosotros queremos verlo. Entonces le dije yo, eso no está bien, eso no está bien, porque tú estás provocando la distorsión de una verdad que tenemos que aplicar en nuestra vida a una commodity o acomodamiento de lo que realmente es un espejismo, no es la realidad que se tiene que vivir. Entonces, me gustaría que me leyeras ahora Jeremías 23, 1, 2, y vamos a ir desarrollando un poquito más con lo que lean esta Débora y María Luisa. Por favor, María Luisa. Jeremías 23, 1 y 2. Tiene su título, Regreso del remanente. Los pastores destruyen y dispersan de mi rebaño. Perdóname que te interrumpa, María Luisa, hay como una leve interrupción y no se te oye claramente. Hay de los pastores
que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantaréis y espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Dale tú, Débora, Amén. por favor. Sí. Nueva versión internacional, Jeremías 23, 1, 2. Título: El Rey Justo. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel. A los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Amén. Fíjense que yo, dentro de las cosas que Dios me permite ver, veo un evento de Dios que se llama Respiro y Liberación, pero veo, a mí me encanta bailar y yo bailo con mi esposo cuando tengo la oportunidad, pero hay movimientos sensuales que no son agradables a Dios, y eso salió cuando hicieron la fusión de cuando Moisés estaba arriba y Aarón, que hicieron un becerro, disculpen, ese becerro, ahí habían movimientos sensuales en las mujeres. Entonces yo veo este evento y veo que las mujeres se mueven como si se estuvieran moviendo en el mundo. Yo no quiero ser la más puritana, la más, porque no soy una persona de carne y hueso como ustedes, pero que Dios permite que yo vea cosas de dónde está su disgusto en este momento. Entonces se ve repleto el lugar, pero las mujeres todas bailando al son de una música que es supuestamente cristiana, pero desaforadas. Eso no es una adoración a Dios. Eso es una situación que impide que las cosas de Dios se vayan dando como deben ser. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, lo seguimos porque era un medio por el cual aplacara la forma como debíamos mirar la vida sin tener restricciones en muchas cosas, pero sí tenemos el deber como cristianos de permitir que el Señor nos haga entender que eso no debe ser en un libertinaje. ¿Quién tiene la culpa en ese momento? No son las mujeres que se están moviendo en ese ritmo sensual. Son las personas que están encargadas de guiar a ese grupo que no restringen o no enseñan correctamente la verdadera adoración a Dios. Y es por eso que el Señor está en este momento derramando su espíritu, como dice Joel, buscando personas que realmente entiendan lo importante que es la colaboración de las personas que, entre comillas, decimos amar a Cristo. Y lo digo entre comillas porque muchos quieren tener un pie adentro y un pie en el mundo. Y vuelvo y digo, yo no tengo alas, pero lo que sí tengo es lo que Dios me ha enseñado para llevarlo con un propósito de vida al ser humano.
no para lastimarlo, sino para indicarle que hay vanidades que llevan al despeñadero a hombres y mujeres que están buscando realmente la verdadera esencia de Dios en su vida. No son limitaciones en el sentido de que no, libre albedrío. Les voy a contar algo que me pasó la semana antepasada. Yo estaba en un cumpleaños y el dulce del cumpleaños era un dulce que lo habían hecho con esos muñecos o con esas cosas que han puesto en el mundo de hoy que no son de Dios, y me dieron un pedazo. Y yo automáticamente a la persona que estaba al lado mío dije, por principios, yo no puedo comer ese dulce. Y lo boté. Entonces, una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que Él me deja percibir el peligro que puede existir en un momento determinado. Y lo hace porque Él ve el corazón de sus hijos. Yo no quiero decir Él ve el corazón de sus hijos. Ustedes son personas que están recibiendo toda clase de obsequios, regalos, porque lo están haciendo bien. Porque Dios da bendiciones al que está haciendo las cosas bien. Entonces, el Señor me ha llevado con muchas personas a lo largo de mi vida, en mi recorrido de 25 años, por diferentes personas que me educaron en el área cristiana. Y no lo hicieron porque ellos querían, lo hicieron porque el Señor provocaba que yo aprendiera, pero nadie se daba cuenta de lo que yo iba aprendiendo. Porque quizás si se hubieran dado cuenta no hubiera logrado tantas cosas como Dios ha permitido hoy en día. Por esa situación de la vanidad que impide que los hombres de Dios, mujeres de Dios, vuelvo y digo, no todos quieran controlar a la grey o al pueblo de Dios, limitando el crecimiento cuando el crecimiento lo da Dios. Y si se enseñara bien, tú pudieran entender que el crecimiento viene de Dios y no del hombre. Entonces, en este momento, el Señor me ha ido haciendo evolucionar de diferentes predicadores. Dios me ha permitido tener a los mejores en cada nivel donde Él me va llevando. Y quiero decirles, tengo una eterna gratitud con todos por los cuales he pasado. Tengo relaciones diarias con ellos. Aprecio mucho la iglesia donde el Señor permitió que yo rompiera con esquemas tradicionales. Pero en la vida todo evoluciona. Y como todo evoluciona, uno tiene que aprender a dejarse guiar por el Señor al siguiente nivel o al siguiente paso. Entonces, cuando yo dije por principios no puedo comer eso porque de alguna manera Dios me ha ido llevando a hacer cosas que para muchas personas es locura, pero para mí no lo es. Entonces, el predicador que yo escucho en este momento, porque uno necesita alimento sólido y no todo el mundo en este tiempo te puede dar alimento sólido. En algún momento, en el recorrido de lo de Celedonio, escuchamos, a mí me gusta tal pastor porque me llena, me hace sentir bien. Y en ese momento
se contestó lo que tenía que contestarse en el nombre de Jesús para indicar que no todo el mundo llega al mismo nivel que otro. Eso es una realidad. Yo por eso siempre he dicho, no me imites ni me mires a mí, porque si no el Señor te va a remover cerca de mí, porque Él tiene algo para ti diferente, porque Él no hace dos cosas iguales. Y lo podemos ver en la palabra de Dios que Elías tuvo dones espectaculares, pero Eliseo, que también tuvo dones espectaculares, tuvo doble. Y se manejaron ambos con el Señor, pero cada uno al nivel que tenía que ser. Entonces, yo oigo todas las semanas al predicador Rudy Gracia porque alimenta mi espíritu, porque mi espíritu necesita más de lo normal. Y él llena mi espíritu y me hace experimentar refrigerio, me hace experimentar situaciones que involucran el deseo, el conocimiento de mantenerlo, una serie de situaciones que el Espíritu Santo permite a través de la enseñanza de ese hombre. Y él dijo en esa enseñanza del domingo algo que a mí me encantó y lo recogí como un alimento para mi vida en este instante, que es lo que en el proceso de donde Dios te va a llevar, él dijo Daniel 1:8. Por favor, lean Daniel 1:8. Las dos, tanto María Luisa como Débora. Dice así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Yo había, dale por favor, Débora. Así. Daniel 1:8, nueva versión internacional. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Amén. Yo había escuchado antes ese versículo, pero cuando yo escucho al pastor Rudy Gracia el domingo, vino a mi revelación, porque la forma en que él predicaba provocaba que yo recibiera la bendición de tener el conocimiento que necesitaba en ese momento de entender de lo del dulce. Que cuando yo dije, por principios no debo comer ese dulce, en ese instante yo lo hablé, pero yo en ese momento no sabía el impacto espiritual que provocaba ese no que yo tuve en un momento determinado. ¿Y cuál fue ese impacto? Que yo no comía algo que no estaba dedicado a Dios, sino a otros dioses. Entonces ese es el peligro que tienen los hombres y mujeres que buscan de Dios en este momento, que si no hay revelación, si no hay conocimiento, caen en una situación en la cual comen alimentos que Dios me van a decir, sí, pero en Hechos dicen que el Señor puso que todo estaba limpio y que podía comer de todo. Pedro, no pongas inmundo a lo que yo llamo limpio, eso dice la palabra en Hechos. Pero aquí estamos hablando de cosas que el mismo Señor va
intuyendo en nuestra propia vida para preservación de nuestro templo, que es el Espíritu Santo. Aquí yo no estoy hablando sino de que si mi espíritu está unido al Espíritu de Dios, hay cosas que yo no me puedo distraer, porque sé que el Señor me va a ayudar si yo pudiera tener alguna dificultad, pero Él se adelantó. Y estoy segura en el nombre de Jesús que el Espíritu me hizo contestar y oír lo que yo decía en ese momento, para por la tentación del dulce no caer y provocar que eso dañara mi espíritu de alguna manera. Entonces, ese es el tipo de alimento sólido que yo necesito en este momento. Y Dios me pone en el camino, en el nivel, a las personas que yo tengo que oír. Yo le agradezco a Dios por la vida de ese pastor Rudy. Gracias, porque alimenta el alma de aquellos que Dios permiten que tengan un propósito para el reino de Dios. Y Él alimentó mi espíritu en ese momento con esa cita bíblica. Entonces, uno tiene que orar por esos hombres de Dios, por esas mujeres de Dios que el Señor usa para provocar que ese remanente, porque eso dice el título de lo que acabamos de leer en Jeremías 23, el remanente, que todos queremos en un momento determinado que seamos parte de esa tierra, que no se llene de maldición, que permanezca, que ese juicio y justicia que se necesita en este país, en el mundo entero, realmente salga de ese portal que Dios me enseñó para que lleve luz y no tinieblas. Y yo creo que sí se puede. Sí se puede. Entonces, quisiera que leyeran Jeremías 23, 24. Yo escogí unos cuantos de ese Jeremías 23, pero todos tienen que leerlo. Jeremías 23, 24, por favor. Jeremías 23, 24. Ajá. Algún de Jehová en escondirijos que yo no vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. A ver, por favor, Débora. Sí. Jeremías 23, 24, nueva versión internacional. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Ahora léanme Jeremías 23, 29 cada una, que fue el otro que les puse. Sí. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Amén. Hay una parte en la Biblia también más adelante donde dice que Jesucristo es martillo, arma de guerra. Entonces, tenemos que entender que nadie puede esconderse de lo malo que se puede hacer, pero nadie debe adelantarse ni a los juicios ni a la justicia de Dios. Nadie. Él sabe cómo lo hace. Ni siquiera cuestionar, ni siquiera meterle como esa zancadilla
a lo que uno quiere que el Señor, por favor, Señor, hazlo así tal, no, nada, absolutamente nada. Entonces, ese tipo de revelaciones solo llegan cuando una madurez muy grande en el Señor puede permitir que la persona no quiera provocar que una situación se dé. Últimamente hay situaciones que yo he experimentado a través de visiones y lo único que Dios me permite decir en un momento determinado es: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, llévatelo. Pero que se haga la voluntad de Dios y de Jesús en todo momento. Que se haga como Él quiere. Y automáticamente esa reacción de oración provoca que el Señor se mueva de una manera en la cual se satisface Él como Dios que Él también se goza, porque se da cuenta de que hay respeto a lo que Él representa en la vida de un ser humano, de lo que Él refleja como el Dios supremo, porque eso es algo que no le han enseñado al cristiano de ninguna generación anterior a la nuestra. No se lo han enseñado. Y los jóvenes peor todavía, porque no todos los jóvenes entienden y son irreverentes al Señor. Entonces, ahora quiero que leas, María Luisa, los términos de sinónimos que te di de vanidad, por favor. ¿Estás ahí? Ajá. Sinónimos de vanidad: envanecimiento, jactancia, vanagloria, soberbia, engreimiento, altivez, altanería, presunción, orgullo, petulancia, fatuidad, pedantería. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo puede un cristiano que está aprendiendo en X lugar dejar de aprender vanidad si muchos de los que enseñan están cargados de vanidad por el reconocimiento, por el vestir? Porque yo en lo particular, y ustedes disculpen, pero en el nombre de Jesús lo tengo que decir, cuando yo veo una persona que se viste excesivamente con las situaciones que vienen del mismo lugar de donde se recogen, eso para mí no me es agradable, pero no se lo entrego al Señor, porque hay cosas que en los excesos impiden que realmente se vea la mano de Dios en los hechos que se dan en la vida de un cristiano. Aquí estamos hablando de un cristiano. Entonces, si un cristiano ve en un líder de iglesia que está mostrando esa situación y ve a una vecina que está de alguna manera ostentando la situación, ese cristiano también quiere lo mismo, porque su ejemplo no indica lo que Jesús quiere reflejar en su liderazgo. El Señor no es que no quiera que tú estés bien, no es que no te vistas bien, no es que hagas las cosas acorde con lo que Él ha prometido en su palabra, sino
que lo hagas con sobriedad, con prudencia, con elegancia y sencillez, que son principios de Cristo en la palabra, de su liderazgo como Cristo lo quiere hacer. Entonces, se disminuye la capacidad del cristiano para crecer, porque no refleja en lo que está viendo él. Él tiene derecho también a ambicionar, pero no es malo tener ambición, pero lo difícil es cuando uno ambiciona algo que está lejos de tal manera que lo que puede provocar en la vida de uno mismo es la perdición, el alejamiento. Entonces, me gustaría que leyeran Eclesiastés 1, 14 y 15, por favor. Floricel, justo lo que usted acaba de decir, voy a leer los antónimos. Ok. Dice, humildad, modestia y sencillez. Y esos son principios del Señor Jesús en su liderazgo. Yo me recuerdo que hace muchos años llegó a mi vida un libro muy bueno, debo tenerlo todavía, pero ahora mismo no sé dónde, pero el libro se llamaba El liderazgo de Jesús. Y para mí fue un libro fabuloso, porque me permitió aprender a entender cómo debía uno provocar en otra persona. Y quiero decirles, a lo largo de mi recorrido como líder, yo he tenido altas y bajas, no por mí, sino por las personas con las cuales he tenido que penetrar en algún momento. Y recuerdo yo que cuando el Señor me puso guerra espiritual, todo el mundo quiso, muchos se fueron, muchos se enojaron, no lo entendían, pero hoy en día hay muchos que van a la iglesia, Ejército de Dios, que su principio es la guerra espiritual, están aprendiendo, están orando para desarrollar las cosas maravillosas de su familia, y es una parte del crecimiento de un cristiano que cuando va bien encaminado puede ser llevado a la libertad que el Señor quiere. Estamos de alguna manera cautivos los cristianos en muchas áreas de nuestra vida. Yo digo estamos porque yo no sé todavía si yo pueda tener otro cautiverio por ahí escondidito, pero es una realidad que la libertad no viene si no se paga un precio. Y yo creo que en los últimos tiempos ha crecido el amor, la hermandad y el gozo en medio de todos nosotros los que estamos en este grupo que Dios está formando, porque hemos entendido en el amor de Cristo que es para nuestro bien todo lo que ha acontecido. Eso es la bendición cuando uno va aprendiendo, no por retener, sino por enseñarle a otros lo que se necesita aprender, como me pasó a mí el domingo, que con esa cita bíblica entendí mi proceder ese día, que no quise comer el dulce, y es algo bíblico que conocía y no lo podía entender. Entonces, eso me trae a mi mente cuando Jacob sale de trabajar 14 años con su suegro y se lleva a Lía y a Raquel. Raquel se llevó los ídolos de su papá,
se los llevó. Entonces, cuando su papá se da cuenta de que se han llevado a los ídolos, se fue a reclamarle a este Jacob que dónde estaban sus ídolos. Y él dijo, no, yo no tengo nada tuyo. Pero Raquel, ¿qué hizo? Raquel se sentó en una especie de vasija, no sé cómo sería en ese momento y en esa época esa vasija, pero las mujeres que tenían el ciclo menstrual se sentaban en ese lugar y ella escondió los dioses de su papá dentro eh, eh, de esa base donde ella se sentaba cuando tenía la menstruación, y así lo dice la palabra de Dios. Quiero decirles que a veces uno toma a la ligera situaciones como esa que les acabo de decir, que muchas veces no se predica, pero que son instrumentos valiosos para protegernos a nosotros mismos de situaciones contrarias a Dios. Me acuerdo yo que cuando el Señor me revela a mí lo que significaba la idolatría, yo agarré un mazo y rompí todas las imágenes que yo tenía físicas en el apartamento donde yo vivía. Las hice añicos y las boté. Después, unos años más tarde, me toca ayudar a una persona que tenía un cuarto lleno de imágenes de todo tipo. Y la persona las destruye por ella misma, no que yo le haya, no, ella misma, uno solo dice la verdad y el Señor, y ella lo quiso hacer. No estaba preparada para esa situación, esa persona en su vida. Entonces se desquició, porque cuando le hicieron falta, se molestó de una forma tan fuerte que cerró el compás para el Señor. Entonces, eso me hizo aprender a mí que no todo el mundo está listo para recibir una revelación de ese tipo si Dios primero no prepara el corazón del ser humano. Porque si no se prepara, la persona puede perderse. Entonces, yo siempre les digo, no es una carrera de velocidad, porque lo importante es el alma de la persona. Podemos entender en la palabra de Dios que Raquel, después de que tuvo a sus dos hijos, desapareció de la Biblia. No se habla más de ella. Siendo la mujer de un hombre de Dios que hasta se le había puesto Israel porque había peleado con un ángel una noche, toda la noche con un ángel. Nunca más apareció, ni se supo ni cómo, por lo menos en la Biblia no está establecido. Entonces significa que Dios quita aquello que puede perjudicar en un momento determinado la capacidad de entendimiento de la persona, porque ella no existió más, ni siquiera fue nombrada, porque esa situación que se hizo en un momento determinado era que ella no adoraba al Dios de Jacob, ella adoraba a los dioses de su papá. Entonces son situaciones que uno tiene que enseñarle a la gente, que tiene que entender realmente el principio del pecado y del arrepentimiento que debe existir en el ser humano. Pero si tú le quieres hablar a todo el mundo lo bonito, lo precioso, la gente va a creer que Dios es un Dios castigador, cuando Dios no es castigador. Dios es amor, pero corrige a los que Él quiere corregir.
Oigan lo que les dije, corrige al que él quiere corregir. Entonces, el Señor también puso en mi haber otras 2 citas bíblicas fuertes, pero al final de esta preparación no quiso incluirlas. Me imagino que quizás porque las va a incluir en otro momento. Quiere ver la reacción de todos los servidores de Dios en base a este mensaje que Él ha puesto en mi corazón, para ver cómo reaccionan, cómo esas gotas que salían del portal se borran, se liberan de nuestro país y de los países de todos los demás. Porque sí hay personas que están trabajando para el reino, pero hay otros que están trabajando para sus propios egos personales y están poniendo la palabra de Dios de una manera en la cual no se refleja realmente el valor de Dios en la vida del ser humano. Por eso yo digo, la responsabilidad recae, en mi caso personal, en mí, por la enseñanza que pueda llegar a las vidas de ustedes, de cualquiera de los que están aquí en el grupo o de los que no, que también están, que no se meten todo el tiempo, pero es mi responsabilidad, porque Dios, como lo dice Jeremías 23:1, me ha dado esa responsabilidad. Entonces yo soy aquella que tiene que entender que necesito saber cómo debo hacerlo y cómo lo puedo hacer, con conocimiento, con entendimiento que viene a través de la palabra de Dios, que permite que yo pueda ser luz en medio de tantas tinieblas. Fíjense que me pasó algo impresionante. El jueves yo estaba almorzando y me fui a almorzar al Hotel Sheraton. A mí me gustan los nachitos y ahí los hacen deliciosos. Y de repente yo mencioné algo y se fue completamente la luz del hotel. Quedó en oscuras completo. Y cuando estuve en oscuras, la única persona que tenía luz dentro de ese lugar era la persona que estaba sentada conmigo. Los demás todos estaban en tinieblas, ni siquiera se veían. Entonces eso refleja en el área espiritual cómo los seres humanos están creyendo en que la misericordia del Señor va a llegar, sí, pero las mujeres que no estaban listas se quedaron. Solo se fueron las que estaban preparadas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre, la mujer de Dios, el pastor, el sacerdote, la pastora que se han dedicado a servirle a Dios? Hacerlo bien. Provocar realmente un examen de conciencia si lo están haciendo bien, porque vuelvo y les digo, no es ganar a las personas con adoración falsa, es llenar a las personas realmente con la verdadera realidad de lo que quiere Dios. Entonces me gustaría, María Luisa y Débora, que me leyeran Eclesiastés 1, 14 y 15, que está dentro de los principios de liderazgo de Cristo. Sí. Ajá. La experiencia del predicador. Eclesiastés 1,
14 y 15. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Amén. Eclesiastés 1, 14, 15. Y he observado todo cuanto se hace bajo el sol, y todo ello es vanidad. Es correr tras el viento. No se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Amén. ¿Qué se necesita entender que puede la vanidad provocar en el ser humano? Destrucción. Siempre yo recuerdo con mucho placer, porque tengo que decirlo en el nombre de Jesús, que cuando yo empecé en un movimiento cristiano hace muchos años, la persona que hizo ese movimiento inicialmente solo tuvo en un evento que hizo como para 250 personas, solo llegaron 7. Y los que llegaron eran los empleados del lugar y 2 personas más adicionales. Y se convirtió en un engranaje cristiano de mucha fuerza en el mundo, donde han salido muchas personas. Y puedo entenderlo, y lo digo en el nombre de Jesús, que todo lo que el Señor quiere hacer, lo hará en los cielos y en la tierra. Él no se va a quedar con nada de lo que Él quiera hacer para el reino de Dios. Vuelvo y les digo, yo hice una oración en ese momento que yo misma hasta me impacté, porque a mí me enseñaron en mi casa que no, las mujeres no decían palabras sucias, y eso lo he mantenido a lo largo de mi vida. Y siempre estoy consciente de eso. Pero en ese momento yo dije eso y yo misma me impacté cuando lo dije. Pero moví el corazón de Dios con esa oración y liberó de ese sábado a la tierra que pisamos todos nosotros, porque evitó esa maldición. Entonces, el Señor está atento a los que quieren trabajar para Él, pero no es a la forma nuestra. Él quiere ser siempre el que dirige los pasos de sus hijos. Entonces hay que enderezar el camino, enderezar los pasos. Una de las cosas que he aprendido de Dios en los últimos tiempos, y lo puedo decir porque es una revelación de liberación para las personas, que cuando las personas tienen dolor en los pies y en las piernas, es porque sus caminos están torcidos, no están en la línea correcta del Señor. Entonces hay que trabajar con ellos para que se enderecen esos pasos, ese camino que debe ser el correcto, y lograr entonces que se pueda identificar a la persona. Hay hombres y mujeres de Dios que son buenos, pero hay que saberlos escoger, porque Dios los pone en el camino de nosotros, pero no es buscando el que más me favorece, el que más me busca o el que más me llama la atención. No, es el que realmente mueva tu corazón para lograr que el efecto que tú quieres en tu vida personal se logre a través del Señor. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Confío en el Señor que haya sido un tema favorable para todos y que el Señor se manifieste poderosamente en la vida de cada uno de los que servimos y queremos que los que sirven
sepamos cómo debemos caminar de la mano de Jesús. Buenas noches. Entonces, amén. Gracias, Gloricel. Muchas gracias por por poner ese tema muy valioso en este crecimiento y en este mover que el Señor nos tiene para luego ayudar a otros. En este momento pedimos que si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Así que en este momento los invitamos a que hagan sus preguntas. Chequea tu micrófono, María Luisa, que está molestando un poco. No, la señora Carmen, no sé si fue que abrió el teléfono o se le abrió. Ah, ya. ¿Va a ser alguna? Okay. Ah, no, ya lo cerró, ya lo cerró. Okay. A ver, preguntas. A ver, preguntas. Bueno, para iniciar, voy yo. Hoy me sucedió algo en el trabajo que ahora volviendo a leer y escuchando estas citas bíblicas, escuchando estas explicaciones que usted está dando, yo digo, wow, lo que sucedió va mucho en este tema, porque la vanidad fue la que llevó a la parte esta en donde el Señor me incluyó a mí, la vanidad de disminuir la capacidad en cristianos. Tenemos una autoridad en mi trabajo que, lo tengo que decir así en el nombre de Jesús, está en ese puesto por vanidad, porque ya tenía un puesto muy bueno donde hacía una función buena. Ahora decidió pasarse al área donde estamos nosotros, donde estoy yo en la consulta externa, y ahora puedo entender que es por vanidad. Y hoy ha venido de poco a poco disminuyendo la capacidad de otra unidad que es muy buena en lo que hace, es muy diligente y es cristiana. ¿Qué sucedió hoy en la mañana? No sé qué sucedió, pero repentinamente van a tocar la puerta donde yo estaba y la persona que es de alto rango también le pide permiso al doctor para que yo salga un momentito. Y ella se me ha echado encima a llorar y a pedirme ayuda, porque no puede más, ya no resiste más, no sabe qué hacer. Entonces yo de inmediato le pedí en nombre de Jesús al Espíritu Santo que me guiara cómo yo dar una palabra de aliento, una palabra que vivificara a esa mujer cristiana que en ese momento la vanidad le está haciendo perder la capacidad de profesional. Y entre las cosas que yo le dije ahí abrazada, yo pude sentir que sobre su espalda había un gran peso. Y pude orar y decirle, Señor, esta mujer es luz. Y donde está la luz, las tinieblas tienen que irse. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú llenes su lámpara de aceite para que ella, en este momento que ella va a volver a entrar en esa oficina, ella pueda iluminar todo y las tinieblas tengan que irse. Permítele ejecutar su trabajo con sencillez, con alegría, con calidez y con eficacia, como ella lo hace cada día. Y así el Señor me fue poniendo respiro y refrigerio, siento yo, para esta mujer de autoridad,
pero ella no dejaba de llorar y me decía, gracias, gracias, gracias. Esto era lo que yo necesitaba. Esto era lo que yo necesitaba. Y al final yo la volví a abrazar de una manera y yo sentí que de mí entraba a la espalda de ella. Ondas, ondas, ondas y ondas entraban. Y le pedí al Señor también que esos pies de ella, en este momento, que ella iba a volver a poner su pie sobre esa oficina, que fuera sobre las huellas de Jesús. Y que lo que ya ella tenía como formación cristiana, que lo pusiera en ejercicio. Y le dije, recuerde usted que usted es una mujer de Dios. Solo saque lo que el Señor le ha enseñado. Y ya ella se secó las lágrimas, respiró y ella se fue. Quedamos como 5 minutos en eso y ahora con este tema yo digo, wow, Señor, cómo de veras la vanidad, y aquella mujer también se dice ser cristiana, pero oprime al personal. Pero Ella, pero no sé. es una estuvo muy bien la forma en que edificaste a la señora que necesitaba un aliento del Señor para sostenerse en medio de la situación que está viviendo, porque ella necesita crecer como hija de Dios. Y tú le enseñaste cómo actuar como una hija de Dios. Pero la persona que tiene el puesto en este momento es cristiana también, y aunque no lo fuera, no sabe manejar el puesto que tiene en este momento. Entonces, como no sabe cómo manejar el puesto en este momento, y hay cantidades de personas que están en este momento disgustadas por el accionar de ella, el único que puede transformar eso es Cristo. Entonces hay que orar por la actitud de esa jefa para que pueda entender la situación difícil que está provocando en el resto de esa amiga tuya y en las otras personas que laboran ahí. Y el Señor sí lo puede hacer. Y si no lo puede hacer, Él se encargará de removerla a otra posición. Tú no sabes en este momento las situaciones emotivas que tiene la persona que cogió ese puesto nuevo como autoridad. Para ella quizás fue una situación de una índole extraordinaria, pero no sabe cómo manejarlo, el puesto, pero puede aprender. Y todos los demás que saben y conocen de Dios pueden ayudarla en ese proceso para que crezca la armonía con el Señor en medio de esa oficina. Esa es nuestra labor como personas. Ayudar al que está cojo, debilitado, paralítico. Esos son los paralíticos y los cojos de los que habla la palabra de Dios. Que les hace falta una persona que como tú le pueda hablar y decirle lo que necesita corregirse. Y si se puede, si esa es la idea de por qué el Señor ha puesto este tema en el día de hoy, no es para lastimar ni destruir a nadie, sino para que haya entendimiento de corrección. Porque yo creo en lo particular que cuando Dios revela es porque tiene un propósito bueno. Y el propósito bueno que tiene Él es multiplicar el amor de Cristo en aquellos que les cuesta y que les hace difícil entender que toda persona tiene derecho a recibir lo que tú has recibido y todos los demás nosotros lo hemos recibido. Esa es la multiplicación del amor de Dios.
Y estoy segura que si tú encaminas la oración de esa manera, no va a ser desafiante, sino va a ser de armonía. Y va a llegar un momento en que se va a quebrar esas tinieblas que tú dices, pero va a haber entendimiento, va a haber cercanía y van a trabajar mejor. Y ahí va a estar la unidad en el nombre de Jesús. Amén. Así que ora en esa dirección por esa jefa nueva, es cristiana, que no sabe lo que quizás tú, porque tú le enseñaste a la cristiana que te fue a buscar en 5 minutos lo que tú has aprendido. Por eso ella lo supo manejar. Pero la otra, como cristiana, no le han enseñado. Entonces a ti te toca con oración enseñar para que ella pueda realmente tener un cambio, que es lo que el Señor quiere en la vida de los seres humanos. Eso es lo que yo te añadiría a la experiencia que tuviste, que fue muy buen ejemplo en el nombre de Jesús. No sé si otra persona, María Luisa, quiere preguntar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Loricel, buenas tardes. Loricel, usted dijo que hay falsedad en muchos cristianos. O sea, Así cuando estamos en pecado somos falsos cristianos. No, eso no tiene nada que ver. Cuando una persona está en pecado, no ha conocido realmente la oración de fe, no ha tenido realmente una entrega real de su corazón al Señor inicialmente. Eso es lo que es un pecado, cuando la persona no lo confiesa completamente y lo hace de una forma como de gotita, gotita, gotita y gotita, y no logra entender el verdadero arrepentimiento y quebrantamiento que necesita su alma para poder llegar a los pies de Cristo. Ese es el que está en pecado. Y la otra persona que está en falso cristianismo es una persona que aparenta ser luz, pero no lo es. Ahí en la Biblia se le llama falsos profetas a las personas que son falsos cristianos, que embaucan a la gente y hay en la palabra de Dios, hay un rey que era Micaías, era un profeta de Dios, era el único profeta en ese momento que decía las cosas como Dios quería que se dijeran. Y habían 50 falsos profetas o falsos cristianos que hacían lo que el rey quería y repetían lo que el rey les decía. Eso es lo que se llama un falso cristiano, una persona que refleja, dice que soy cristiano, estoy maravillado del Señor, pero por detrás hacen las cosas malas, no hacen las cosas buenas. Entonces eso te indica a ti, tú no puedes ir en este momento señalando de que tú eres falso cristiano. No, eso no te corresponde a ti. El Señor te muestra en el nombre de Jesús lo que se tiene que hacer en un momento determinado. Por ejemplo, María Luisa no se ha dado cuenta que es una mujer que puede derramar el Espíritu Santo imponiendo su cuerpo, su abrazo, sus manos hacia otras personas. Pero la muchacha, la señora que recibió en ese momento de María Luisa, recibió como olas, como ondas, y esas ondas es el Espíritu Santo. Entonces, a lo que voy, Gladys, perdón, es que los que no están sinceros contigo, en tu interior, en tu corazón, va a haber una inquietud hacia esa persona. Cuando sea así, cree en la intuición de tu corazón y solo dile al Señor que te ayude a entender bien por qué no debes confiar en esa persona y lograrás recibir la respuesta de Dios dentro de tu nivel de crecimiento, porque Dios lo hace
en base al nivel de crecimiento de cada persona. Y tú vas a recibir esa certeza de por qué tienes que andar con cuidado. No es que la vas, no, porque uno aprende en un campo de batalla con gente contraria a uno. No alejarlos, sino por eso fue que le di ese consejo a María Luisa, orar por esa señora del puesto, porque ella no sabe cómo manejarlo y sabe que tiene la presión de todo el grupo en contra de ella porque ella tiene ese nuevo puesto. Entonces, quizás la gente creyó que la amiga de María Luisa era la que tenía que tener ese puesto, pero no fue ella la escogida. Entonces, una tiene que aprender a llevar el puesto que le han dado y la otra tiene que aprender a entender que no es la autoridad, sino tiene que reflejar respeto a la autoridad que Dios ha puesto en ese momento en su vida. Son lecciones que tiene que aprender todo cristiano, que tiene que aprender toda persona que va de la mano de Dios, porque uno aprende en el lugar del campo de acción. Uno no aprende solo sentado en su casa, uno aprende cuando uno se involucra en las cosas donde tiene que enfrentar lo que no le puede agradar a otra persona, pero tú tienes la capacidad en el Señor de lograrlo poco a poco. ¿Entendiste? ¿Entendiste, Gladys? Loricel, muchas gracias. Está clara ya lo que es. Estaba Amén. confundida. Amén. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, preguntas. La señora Sandra. A ver, adelante, Sandra. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Loricel, ¿qué tan veraz, qué tan real es cuando dicen que de la abundancia del corazón habla la boca? Amén. Es una realidad eso porque el Señor va llenando, cuando nosotros estamos recién comenzando en los caminos del Señor, tenemos un corazón lleno del deseo de tener una relación cercana al Señor, pero como no la tenemos, nos vamos llenando con las prédicas, nos vamos llenando con la palabra de Dios, nos vamos llenando con oraciones que llegan a nuestras manos. Entonces, eso se va introduciendo en la vida de uno dentro de nuestro sentir. Nuestro corazón se va llenando, nuestra alma más bien se va llenando de todo lo bueno que vamos aprendiendo del Señor. Entonces, eso, tarde o temprano, es lo bonito que uno habla de Dios al resto de las personas. Cuando se va cambiando ese camino lleno de resentimiento, odio, rabia, enojo, ira, y se va llenando con palabras dulces, apacibles, sencillas de la mano del Señor Jesús, porque Él siempre fue un líder sencillo y es un líder sencillo. Él no es el que busca esas palabras extrañas, no. El evangelio es simple. Entonces lo que tú tienes que aprender es, y lo que yo siempre aprendí, ¿quién es Jesús? ¿Para qué entró a mi vida? ¿Qué puede hacer Él por mí? ¿Y cómo puede producir en mi vida alegría y gozo? Entonces, tú vas aprendiendo de Jesús de esa manera. Y llega un momento en que tu corazón solo habla de cosas bonitas. No significa que al hablar de cosas bonitas no haya situaciones que se tienen que resolver donde haya que tener malicia y la autoridad de Dios para saberlo cómo manejar. Pero si tienes una relación con Jesús, tarde o temprano el Espíritu Santo va a empezar a llenar tu vida de su Espíritu. Entonces Él te va a ir haciendo que contestes de forma sencilla esa abundancia que va creciendo en tu corazón. Y va a ir creciendo esa abundancia que va entrando en tu corazón hasta que puedas declarar la palabra sabiamente, porque ya estás llena
del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama la llenura del Espíritu Santo, la abundancia, de la abundancia habla la boca. Cuando el Espíritu Santo va empezando, y yo eso lo entendí hace muchos años con Ezequiel, porque Ezequiel, creo que es Ezequiel 47, de las aguas profundas, donde primero está hasta los tobillos, después sube hasta las rodillas, después sube hasta el lomo, después en aguas profundas, porque en la medida en que vas conociendo del Señor, eso va provocando que haya llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando, por ejemplo, María Luisa, con su abrazo provocó las ondas del Espíritu Santo en la vida de esa mujer, fue el toque inicial del Espíritu Santo para que esa mujer pueda recibir el toque que necesita para ser fuerte en medio de la prueba que le ha tocado de ser subalterna y no la jefe como ella quisiera que hubiera sido. Entonces creo que de esa manera puedes entender eso, es de la abundancia de Dios lo que te va a hacer hablar la boca. Entonces, si tú ves que una persona está, como en el caso del ejemplo que vimos, de la muchacha que en la oficina habla cosas improperias, que ahí no hay llenura, pero sí está el Señor trabajando en esa persona. O sea, eso tiene que ser calibrado poco a poco con el Señor para que tú puedas entender que eso no es de la noche a la mañana. Eso tiene un proceso. La abundancia de lo que habla la boca y es el conocimiento de Cristo en tu vida personal. Eso es lo que hace la diferencia. No sé si te he contestado. Alto y claro, Gloricel, gracias, sí, alto y claro, gracias. Ezequiel 47 dice las aguas salutíferas. Esa es la forma como podemos entender cómo el Espíritu Santo va llenando la vida de un ser humano. Porque el Espíritu Santo es agua. Porque Cristo es agua. Agua viva. Agua viva. Y quiero decirles ahorita que viene a mi memoria, mi compañera es una de las supervisoras que planea los turnos. Y ella, cuando a ella le toca planear, ella procura que todos los martes yo salga a las 3 de la tarde y que yo no sea relevo. Y le dice a las otras, los martes para María Luisa no turno en la tarde, no turno en la tarde, pero cada una planea según. Pero hoy yo tenía turno en la tarde. Mi turno era para salir pero ella me dijo ayer, voy a hacer lo imposible para ponerte en la mañana y que salgas a las 3 por tu reunión. Dije, sí, porque soy maestra de ceremonia. Y miren lo que sucedió hoy. O sea. Bueno, quiero felicitarte porque está haciendo luz en ese lugar y esa es la idea de un cristiano, ser luz en medio y ya confían en ti, creen en tu respuesta, en tu consejo. Y eso es la multiplicación de los panes de Dios. Cuando tú vas multiplicando en otra persona, que las cosas se van dando y hay señales, maravillas y prodigios. Ella tuvo una señal, la señal de que la ayudaste y le diste un buen consejo. Y la maravilla es que pudo percibir en su espalda las ondas del Espíritu Santo. Eso ahí se nota claramente que tú estás siendo llenada por el Señor y usada por el Señor para apoyar a otros. Y eso es lo que tenemos que entender todos y aquellos que están escuchando, que son pastores, predicadores, hombres y mujeres de Dios, que sepan cómo usar la palabra de Dios en beneficio para las personas que se sienten disminuidas. Entonces, como se sienten pequeñas, no quieren aprender porque creen que es inalcanzable lo que ellos pueden lograr con ese predicador que habla arriba en el podio, en el altar de Dios. Y eso no es la idea. La idea es que en la sencillez del evangelio
se puedan multiplicar lo sobrenatural de Dios en el nombre de Jesús. Tú lo viste hoy, lo sobrenatural de Dios. Y eso es el testimonio de lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, porque aquí ha habido un crecimiento abierto para que Cristo sea el que muestra realmente el avance, la bendición. Hemos tenido instrumentos que nos han aportado y ayudado, como son lo de la iglesia, como son las vigilias, como son el crecimiento con la palabra, pero todo es un conjunto que va provocando que las cosas sean de bendición para ti, para tu familia y todas las personas que Dios permita que lleguen a través tuya y a través de todos los que están dentro de este lugar. Entonces, eso es lo que se tiene que intentar. Y ahí hablaron en un momento determinado, no hay nada que se le oculte a Dios, ni en los cielos ni en la tierra. Entonces, la persona que tiene una mala intención en su corazón, el Señor lo sabe de antemano. Entonces, ¿qué permite eso? Que se le cierre la puerta, que no haya realmente algo de bendición en la propia vida de esa persona, porque está llena de veneno. Es una persona vengativa, una persona que quiere siempre. Y eso es lo que es una persona vanidosa. Una persona vanidosa es aquella que quiere que todo sea como él lo ha experimentado. Y aquí el que tiene que ser la voz cantante es Jesús. No hay, y lo hace con el Espíritu Santo. Es una combinación de Jesús con el Espíritu Santo. Entonces, si uno no entiende eso, no avanza. Tú lo has entendido y por eso estás progresando en los caminos del Señor. Porque está haciendo vasija de barro para que Él pueda hacer en otros lo que tú estás aprendiendo y se multiplique esa bendición en otros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle los textos bíblicos que utilizamos en el día de hoy para que luego escudriñen y no estuvieron, pero que van a escuchar esta grabación, también puedan escudriñar en ambas versiones. Jeremías 3:15, Segunda de Corintios 11:14, Jeremías 23:1 y 2, Daniel 1:8, Jeremías 23:24, Jeremías 23:29, Eclesiastés 1:14 y 15, Primera de Timoteo 3:5 al 7, Jeremías 10:14 y 15, Primera de Corintios 3:1 y 2, Primera de Corintios 3:3. Muchísimas gracias a todos. Ahora, mira, yo sé que estamos un poquito fuera del tiempo, pero quisiera que leyeran para concluir Primera de Timoteo 3, del 5 al 7, las dos, por favor. ¿Cómo dijo? Primera de Timoteo 3, del 5 al 7. Dice así. Requisitos de los obispos, dice. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. A ver, Débora. Débora. Hola. Disculpa, María Luisa. Disculpa. ¿Me repites? Primera de Timoteo 3, del 5 al 7. Ah, ok, voy. Ya la tengo aquí, yo la tengo aquí.
Primera de Timoteo 3, 5 al 7, Nueva Versión Internacional. ¿Por qué el que no sabe gobernar su propia familia, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Amén. Es toda persona que es influyente en otros seres cristianos, en otras personas cristianas, debe entender eso que acabamos de leer, porque Sandra preguntó eso de la abundancia de la boca. Del corazón habla la boca. ¿Cómo puedo yo, si no gobierno mi casa? Mi casa soy yo primero. Si yo no gobierno mi casa, yo no puedo ni siquiera pensar en gobernar mi familia y las personas que Dios ponga en mi camino. No puedo, porque necesito tener los frutos del Espíritu Santo dentro de mi vida personal para que eso me pueda provocar en mi vida un cambio favorable no solo para mí, sino para los que han creído en mí y los que experimentan situaciones favorables a lo largo del recorrido cuando hacen. Entonces, todos los que estamos en un momento determinado, escuchando hombres y personas de Dios, eso debe ser lo que mueva nuestra conciencia, la manera como nosotros entendamos que el Señor está presente en esa situación. Si no está, no hay nada que hablar. Ahí no hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, un sacerdote, un obispo, un pastor, una pastora. No lo existe porque no tiene el principio de Cristo dentro de su alma y de su corazón. Entonces tiene que trabajar esa persona para llenarse de Dios y después entonces poder ser ejemplo para otros. Bendecida noche de nuevo y vamos a... Sí, Doricel. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el conocimiento y la revelación de tu palabra para provocar en otros la bendición de corregir, acercarse y lograr que las cosas puedan ser diferentes en un mundo que necesita de tu palabra, de tu accionar y de todo aquello que refleje la pureza de tu vida en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, en esta noche que todo aquello que no haya llegado a la vida de todos los que pertenecemos a este grupo y todos los que van a escuchar, tú provoques que las puertas se abran en la medida en que las personas van reaccionando satisfactoriamente. Que tu juicio y tu justicia, Padre, vengan cargados de soluciones del cielo para lograr que todo aquello que se ha desviado del camino real pueda completamente ubicarse de una forma correcta. Te pedimos por aquellos que tienen quebrantos de salud, que no están en este momento en paz interior con ellos mismos. Te pido, Señor, que abras las puertas para aquellos que en sus necesidades necesitan respuestas rápidas, precisas, concisas, para lograr caminar en esa bendición que tú abriste en un momento determinado y que tiene que ser concluida y avanzada en victoria en el nombre de Jesús. Te pido por todos esos hombres y mujeres que hoy te sirven y te llevan tu palabra en espíritu y en verdad, para que tú
los ayudes. Si hay que corregir algo, que sean entes de bendición y reciban con agrado las correcciones. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una bonita noche. Amén. Les anuncio el tema para el próximo martes 8. Victoria para alcanzar seguridad con Jesús, y lo va a dar María Luisa Rosemena. Loricel, su ojo está desinflamado.